creo que tenemos que trabajar, ¿sí? ¿De qué año estás hablando? Sí. Sí. Bueno, básicamente lo que les voy a contar es, nosotros siempre los historiadores, siempre contamos historias, ¿no? En todo caso, a veces muchos los profesores de nuestras escuelas, siempre en los colegios, siempre nos decían fechas y nos contaban procesos históricos que muchas veces nunca se nos quedaban. Pero realmente en el ámbito de la imagen poco se conoce. Mucho se ha dado como prioridad a lo que es la pintura, especialmente, o la escultura en un menor caso. Yo cuando inicié la investigación sobre caricatura, fue hace casi 10 años, un proyecto que se llamaba Umbrales del Arte en el Ecuador, donde a mí me encargaron justamente la investigación de las artes menores, ¿sí? De aquellas que nadie les había puesto como atención, salvo para de pronto ilustrar alguna cosa histórica, pero más allá de eso. Entonces yo trabajé básicamente en todo lo que es fotografía por un lado y caricatura por otro lado, y parte, bueno, de muchas de las reflexiones que en ese entonces trabajamos, pues les voy a presentar hoy, pero también mi interés sí era como empezar a reflexionar estos como regímenes, sobre, digamos, estas visualidades que han sido poco conocidas. Me hubiera gustado, si ustedes quieren, y tenemos el tiempo, porque yo ahorita solo tengo un banco de unas 18 imágenes quizás, pero si ustedes quieren, pues les puedo pasar más imágenes de artistas de los años más o menos 20, 30, 40, que ya empezaron, digamos, desde el dibujo humorístico particularmente en una parte, y otros también desde el ámbito del arte. Y justamente es ese cruce donde a mí me interesa indagar. Y bueno, en general, por eso ha sido el interés, y creo que ustedes como diseñadores me parece que es como la mejor opción de ir introduciendo el tema, ¿no? Bueno, yo trabajo básicamente desde lo que se llama historia cultural, y que esté como interesado en todo digamos, en toda esta red de significaciones que pueden tener las imágenes, en este caso, donde nosotros podemos ver las distintas relaciones de poder, o sea, donde hay tensiones, donde se crean conflictos, y es justamente en ese lugar donde yo estoy pensando el quehacer, o mejor dicho, la práctica artística de estos caricaturistas. Entonces voy a arrancar más o menos entre 1850 y me voy a ir hasta 1930. Y justamente es entender cómo estas prácticas son como estas maneras de hacer, ¿sí? Que además tienen que ver también cómo se utilizan, digamos, o cómo se hacen en un universo simbólico, cómo cobran sentido. De alguna manera los caricaturistas justamente lo que hacen es introducirse en un mundo de representación, donde lo que de alguna manera ellos van a contar una cierta manera de ver el mundo, ¿no? Digamos, por eso yo, más que considerar estas caricaturas como obras, que es importante, sí las considero como acciones de una práctica artística específica, que es una forma de representar al mundo y de darle un sentido al ejercicio de la crítica. Quizás para ahora nosotros hablar de crítica, digamos, no tiene mucho sentido, porque es un lugar común desde donde se dice, qué sé yo, una caricatura es crítica al sistema, o digamos, hay una opinión crítica respecto a algo, pero entender eso en el contexto del siglo XIX en el Ecuador era entender primero en un país donde el Estado era un Estado bastante débil, ¿sí? Estamos hablando de mediados del siglo, donde, por ejemplo, transportarse de una ciudad a otra, imagínense, solamente tenían que pasar, en el caso de la costa a la sierra, los meses de invierno, no es que podíamos transportarnos como ahora. Entonces, quizás para nuestra mentalidad contemporánea es difícil entender la dinámica de cómo la gente se sentía como una comunidad, cómo convivían como una nación. Y en ese sentido, entender estas producciones artísticas sí responde a dónde circulaban, quiénes las miraban, por qué se producían, cuáles eran los intereses atrás de esto, ¿no? Entonces, estas caricaturas que les voy a presentar
yo no las considero como meros reflejos de un contexto coyuntural, sino que más bien son posibilidades abiertas al ejercicio de lo que se construye como una idea de crítica. Esto es importante porque estos caricaturistas, por un lado, asumen un cierto papel de periodistas, que podríamos decir como periodistas gráficos en cierta manera, o sea, le están dando un valor a la imagen que potencialmente antes no tenía. Si nosotros pensamos en el siglo XIX, pues pensamos en las representaciones de los grandes gestos heroicos, de, qué sé yo, de los personajes heroicos, de los protagonistas, pensamos de pronto en las, no sé, vírgenes, santos, digamos, toda la imaginería religiosa. Y en este sentido, insertarnos en las caricaturas, pues ya nos está dando un margen totalmente distinto de concebir la realidad, de cómo se empezaba a entender el mundo. De hecho, muchos de estos, bueno, el primer caricaturista del Ecuador, ustedes saben quién es, deberían saberlo porque son diseñadores, así que eso les quedará de lección y se acordarán que fue Juan Agustín Guerrero, ¿sí? Que además fue músico, además que fue uno de los primeros que recolectó música tradicional ecuatoriana. Entonces, para las próximas veces, pues, cuando ustedes estén en el exterior, les pregunten, bueno, ¿quién fue uno de los primeros que hizo dibujo humorístico en el Ecuador? Pues fue Juan Agustín Guerrero. Y que lo triste de este asunto es que poco se ha investigado de él, salvo algunas obras que son como emblemáticas con relación a ello, ¿no? Por allí, si les interesa revisar, hay un libro que se llama Imágenes del Ecuador del siglo XIX, de Winston Ayo, pero yo creo que es... y en ese libro hay una serie de aportes que pueden ser interesantes porque ya nos dan una dimensión de que el ojo está mirando desde otra dimensión, desde otra manera de mirar, ¿sí? El ojo no está, digamos, la mirada del caricaturista en este sentido, de este artista, está mirando en otras dimensiones, ¿sí? Ya no está pensando en trabajar bajo, qué sé yo, el mecenazgo de alguien que le mande a hacer una figura religiosa, ya no está trabajando bajo el mecenazgo de voy a hacer un retrato de un político, sino más bien está pensando, yo quiero retratar y quiero saber qué es lo que hay afuera de este estudio. Ya, entonces hay personajes populares, él fue muy digamos, tiene una colección que yo no la traje aquí porque vamos a hablar justamente de humor, pero tiene como una colección interesante de todo lo que se llamó, lo han denominado costumbrismo, donde ustedes pueden ver pues los distintos personajes que deambulaban en las ciudades. Entonces ya es otra mirada de es por qué yo estoy representando eso, ¿sí? Pero básicamente es justamente ahí donde yo quiero ubicar también qué significa esto del gesto humorístico, o sea, y es algo que yo lo colocaba como una categoría. Y lo que ustedes ven aquí es parte de un editorial del año 19 que me pareció interesante, porque dice: pusimos en tus manos indiferentes estas páginas con una sonrisa que sin pretensiones te dijimos era para disipar el atroz aburrimiento de la vida cotidiana, ¿sí? Cuando nos hablan de vida cotidiana aburrida, le están dando un lugar particular al humor, ¿sí? ¿Qué querían decir? Y vamos a ir analizando de dónde nacen estas concepciones, especialmente de los que se asociaron a la revista Caricatura para el año 20, por eso lo vamos a revisar en adelante, ¿sí? Bueno, ahí no lo pueden leer, pero he tratado de ver. Bueno, pero cuando hablamos del humor, muchas veces como que se ha tomado que los humoristas, digamos, de alguna forma son como críticos al sistema, ¿no? Yo más bien postulo el humorismo como a los humoristas desde la idea del gesto humorístico. ¿En qué sentido es un gesto? En el sentido de que el humor es una acción que viene, como les decía, digamos de una práctica específica, pero que además es un humor que tiene un doble filo. ¿En qué sentido? Si por un lado permite abrir una discusión de aquello que se percibe como una fricción a un ideal, a un proyecto, en este caso, fricciones a un proyecto de nación, ¿sí? Fricciones a un proyecto de nación que estaba, digamos, para la década del 60, estamos casi en el advenimiento del garcianismo de García Moreno, ¿sí? Había habido toda una crisis que casi el Ecuador, o lo que conocemos hoy como Ecuador, se había desmembrado, y había todo un tipo de corrupción política, ¿sí?
Entonces, de alguna manera, el caricaturista, si por un lado está haciendo un ejercicio crítico donde percibe esa fricción de ese ideal de proyecto, ¿sí? También es un ejercicio que de alguna forma libera ese pensamiento lógico y la moralidad de una época, ¿sí? O sea, por un lado, es, como les digo, hurga en las ideas de aquello que no se cristaliza en los proyectos. Por otro lado, está tomando como aquello, está deambulando en ese lugar donde estamos en el universo del ilógico, y además en el universo también de la misma moralidad, de los límites de la moralidad, porque al final un caricaturista también lo que hace es explorar los límites, ¿sí? ¿Hasta dónde puedo yo criticar? ¿Sí? Pero también no es que las caricaturas son, y eso también yo soy muy contraria a decir, sí, los caricaturistas son muy críticos. Yo diría, también los caricaturistas pueden ser muy racistas, xenófobos, sexistas. De hecho, por eso ustedes han de saber que hay muchísimas, por ejemplo, cuando hicieron la caricatura de Mahoma, no sé si supieron ese caso, digamos en ese sentido de cómo se representan, o si queremos hablar de la representación del otro mismo, los afrodescendientes o las mismas mujeres, que vamos a ver algunos casos en el caso de la caricatura. Entonces la caricatura no es un arte inocente, y eso, si bien es un arte crítico, también es un arte que explora, y también es un arte que camina en los lugares de lo prohibido, ¿sí? En aquello que es permitido desde los límites del humor, ¿sí? Nosotros cuando bromeamos muchas veces siempre jugamos a veces hasta con el doble sentido, ¿no? Dices pero no dices, ¿no? Y a través de ese decir y decir, pues dices lo que quieres y también te limitas, pero no estás diciéndolo porque al final es un chiste, ¿no? Entonces es ese juego, porque de hecho la caricatura también tiene un espacio lúdico, ¿no? Y en ese sentido la caricatura siempre será un espacio de negociación de un significado, ¿sí? También será un espacio de generación, no solo de generación de valores y sentidos, sino también un espacio de socialización de aquello que se ve, o de esos escenarios donde el valor o la moral, mejor dicho, está cuestionada, ¿sí? Y entonces el sujeto siempre está como interpelando la realidad desde su universo mental, y también desde su concepción de lo que es el escenario de lo político, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, la idea es como entender a los caricaturistas como agentes de producción de significado, ¿sí? Y también descifrar su práctica artística para comprender de qué manera o cómo los individuos intentan dar un orden al mundo, o intentan revertir ese orden del mundo, o intentan consolidarlo, ¿no? En este punto creo que es importante decir, y hay un autor que trabaja específicamente dentro del problema de la representación para el caso de la historia cultural, que es Louis Marin, y él justamente dice que entender o retomar este concepto de representación es comprender la forma en que de la representación moderna, ¿sí? Como aquella que toma en consideración la doble dimensión de los dispositivos. ¿Qué queremos decir con eso? O sea, toda representación obviamente representa algo, ¿sí? Pero también toda representación se presenta representando algo. ¿Qué quiero decir con eso? Si en una representación, pues ahí podemos decir, tenemos un burro vestido de franciscano, tenemos por ahí, qué sé yo, un político, un militar vestido de mono, y abajo toda una serie de viñetas que les caracterizan. Esto es un tipo de caricatura esto no es caricatura moderna, esto es una caricatura, un dibujo humorístico, mejor dicho, muy de la vertiente de lo que hicieron los primeros caricaturistas cuando acaeció la Revolución Francesa, hacia finales del 18. No sé si ustedes conocen la obra de Daumier, que es muy particular en ese sentido, pero que cuestiona por un lado todo el escenario de lo político, se convierten en una especie de pseudo periodistas, o digamos de sujetos políticos que no eran parte del Estado ni de la Iglesia como institución, pero eran parte de la sociedad civil, y desde ese lugar pues podían ejercer la opinión pública.
Entonces, digamos, estas representaciones de animales o de trabajar con estos símiles de animales, representando a los políticos, es como muy típica de la caricatura, especialmente del siglo XIX, particularmente de Juan Agustín Guerrero, que estamos hablando del contexto 1860. Pero, por ejemplo, aquí una de las viñetas dice: el camello vanidoso quiere esta vez legislar y ofrece a sus cofrades buena tajada a sacar. Este es un óleo que está en el museo, en la colección del Museo Nacional y Ministerio de Cultura, que además es interesante porque en el contexto de las obras que existen para la época, pues esta es una obra emblemática. Ahí tiene otra también que es de unos animales en una orquesta, pero es como esta manera de representar aquello del poder, ¿no? De cómo se maneja el poder. Tenemos, esta también es de Juan Agustín Guerrero, al parecer, y bueno, Juan Agustín Guerrero, les voy a contar un poquito quién era. Él, como les decía, era un caricaturista, artista, músico, ¿sí? Que en 1852 fundó lo que se llamó la Escuela Democrática Miguel de Santiago, ¿sí? Que duró hasta 1859. Y bueno, digamos, es como uno de los hitos del liberalismo a nivel de concepción artística. Y también, digamos, ellos se reunieron y en esta escuela participaron liberales muy importantes como Pedro Moncayo, Juan Montalvo, Juan Agustín Guerrero, Modesto Espinosa, y etcétera. Pero básicamente ellos rechazaban a los gobiernos oligárquicos y ponían un énfasis en la educación del pueblo soberano, entendiendo al pueblo soberano, y le daban mucha importancia a los oficios, y en este caso al ser artesano como tal. De hecho, una de las cosas que dice Juan Agustín Guerrero es: mi oficio es, digamos, soy artesano, sí, eso se reconoce, pero también es como interesante porque, por ejemplo, figuras como Pedro Moncayo, que fue uno de los primeros, diría yo, periodistas modernos, porque de alguna manera fueron estos que él estuvo en la fundación del periódico El Quiteño Libre. El Quiteño Libre estuvo muy en oposición al gobierno de Flores, entonces, y eran como liberales que estaban, digamos, en este proceso de construir el Estado-Nación, ¿sí? Esta es la caricatura de un álbum que, al parecer, según Wilson Ayo, era toda una colección de imágenes, dentro de las cuales les digo que estaban estos tipos costumbristas. Por ejemplo, esta dice: el pueblo parte del discurso que dio en la Escuela Democrática, decía: el pueblo es la máscara con que se encubre el mayor déspota y tirano, el pueblo es el juguete de los aspirantes y ambiciosos partidarios. Esta se llama Y están con hambre, ¿sí? Y ahí ven pues todos estos personajes igual comiéndose los unos y los otros por el dinero, ¿sí? Pero también es interesante por la misma concepción del pueblo, ¿sí? Como después vamos a ir viendo cómo en la misma caricatura se va el pueblo digamos, a personificar por ejemplo, el caso de Juan Salinas en Juan Pueblo, es como elocuente en ese sentido, ¿sí? Tenemos otra caricatura de Juan Agustín Guerrero, que es Por la plata baila el perro, en la misma onda de presentar a los personajes. En este caso son está el militar, está el religioso, está la señora de alta sociedad, digamos el señor de la alta sociedad, y bueno, él les va personificando con relación a su interés económico en esta crítica a los gobiernos oligárquicos. Pero es interesante también porque en el Ecuador del siglo XIX los ciudadanos solamente eran los hombres blancos mayores de 18 años que tenían una renta de 200 pesos. Las mujeres no eran ciudadanos, y peor, los indígenas, afrodescendientes, y etcétera. Nadie era ciudadano, solamente los hombres blancos. Y bueno, también habría que pensar dónde circulaban estas imágenes. Al parecer este álbum era una petición particular de Pedro Moncayo, ¿sí? Pero, digamos, siempre Juan Agustín Guerrero tenía como esa necesidad de trabajar o, digamos, de presentar este tipo de representaciones o digamos, de generar estos tipos populares, este tipo de representaciones. Tenemos aquí otra igual de él, que se llama Libertad de Prensa, más o menos en la misma época,
que fue una de las grandes discusiones del siglo XIX respecto a la publicación. Antes había una especie de tribunales de imprenta que eran los que determinaban si una publicación iba o no, y también había todo el conflicto que se generó también con los regímenes conservadores, como el caso de García Moreno, donde obviamente los periódicos liberales o aquellos que tenían una tendencia más liberal pues tenían niveles de censura bastante altos. Entonces se entiende también que en esa representación pues están todos estos periodistas aplastados por la misma máquina y aplastados también desde el poder, ¿no? Entonces son ejercicios justamente que apelan a esa visión del poder y que me parece que son como emblemáticos con relación a pensar dónde ubica el ojo crítico Juan Agustín Guerrero. Ya para finales del siglo XIX, más o menos para 1800, desde 1880, como ven, todavía la caricatura tiene ese trazo más pesado, o sea, es mucho más interesada en presentar o dibujar directamente una cierta mímesis con el personaje. Aparece una fuerte corriente vinculada a todo lo que fue el movimiento liberal de la costa. De hecho, la mayor parte de caricaturistas para finales del 19 son de la costa, y aparecen un sinnúmero de periódicos, especialmente en Guayaquil, como por ejemplo el Ecuador Ilustrado, el Murciélago, el Perico, el Gavilán, la Argolla, el Cordero, la Marica, etc. Son varios periódicos que aparecen, pero una de sus características, y bueno, también aquí les va otra pregunta: ¿cuál fue la primera revista ilustrada del país? Como diseñadores. Pues fue la revista El Iris en 1861, ¿sí? Donde su litógrafo era Juan Pablo Sanz. ¿Sí? Otro dato que sería importante que ustedes sepan su oficio, ¿no? Pero básicamente a finales del 19 es donde ya empieza una proliferación mucho más amplia, donde ya los caricaturistas, digamos, actúan particularmente como dentro de las políticas editoriales mismo del medio, ¿no? La caricatura siempre se ha asociado más al pensamiento liberal, a ese pensamiento que está cuestionando la misma relación de los líderes. En este caso estamos en 1895, estamos casi cerca de la revolución liberal, pero hay como todo este cuestionamiento del mal manejo político, de la relación con los bancos. También estamos en el advenimiento, digamos, en los tres gobiernos progresistas de Antonio Flores, Plácido Camaño y Luis Cordero, donde hay un sinnúmero de publicaciones contrarias a la presencia de la Iglesia en la época, por un lado, y a todo lo que los negociados que existían. Esta es una caricatura bastante emblemática. Ustedes ahí, se llama Lo que más ha subido, lo que más ha bajado, es del Cáustico de 1895. Como ustedes pueden ver, ahí está la representación del religioso, y bueno, ahí dice que específicamente es un jesuita, dice Vida de San Ignacio, y allá pues lo vamos mirando en este caso Luis Cordero, ¿no? Sentado en una serie de, sí, espero que lo vean bien, de costales de dinero, y donde arriba le sopla el diablo, más o menos, ¿no? Que es el Camaño. Entonces se representa, y ahí atrás ustedes ven como el trazo de la iglesia y digamos todos los religiosos. La revolución liberal fue uno de los hitos más importantes de finales del 19 y principios del 20, porque ya representó toda una serie de cambios, tanto en lo que es la separación de la iglesia y Estado, que era el foco específico de crítica de los caricaturistas, ¿sí? Y de hecho se mantiene incluso post-revolución liberal como uno de los focos de mayor crítica, la injerencia tanto en el mundo de la moral de la iglesia, como en el mundo económico, como en el mundo, digamos, de la política misma. Ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, y la revolución liberal, pues con la educación laica, con la libertad de cultos, digamos, con todas las reformas y también el límite que puso a las comunidades religiosas, pues sí resultó, digamos, uno de los motores
digamos, de crítica más mordaz de los caricaturistas. Pero como vemos, este tipo de caricaturas que son un poquito más cercanas a lo que se ve, a la realidad misma, a la representación del personaje, para el siglo XX pues ya va a ir cambiando, porque aparece y tenemos el advenimiento de lo que es la caricatura moderna. Aquí tenemos un editorial de uno de los caricaturistas, se llama Jorge Díez, que dice que era parte de uno de los editoriales de la revista Caricatura. Dice: todo lo que era admirado ha merecido nuestra sonrisa, todo lo que era respetado injustamente ha caído bajo nuestra ironía. Y aquí tenemos ya otro tipo de caricatura, no sé, con referencia a la otra caricatura, ejercicio artístico, ¿no? Esta es una revista, la revista Caricatura fue una publicación, digamos, fueron varias revistas. Entre 1900 a 1930 aparecieron, digamos, como el boom de las revistas ilustradas. Si ustedes revisan, pues tenemos en Guayaquil y en Quito, en Cuenca es un poquito más posterior, pero hay toda una serie de revistas de variedades, que son todas estas revistas ilustradas, donde ahí ustedes pueden ver muchísimo del diseño, más de este corte modernista, y además donde ustedes pueden encontrar, digamos, toda una camada fuerte de caricaturistas. ¿Y de dónde vienen? Pues justamente estas revistas, o de dónde viene este ejercicio, pues tiene muchísimo que ver con la presencia de un catalán. En 1909, más o menos, hay dos caricaturistas importantes catalanas. Uno es Francisco Nogué, que no les traje nada de él, que de hecho es uno de los primeros que hace cómic, o sea, cuenta historias, digamos, en las caricaturas. Si es que quieren y tenemos un poquito más de tiempo, pues tengo por ahí unos archivos que podríamos ver. Y por otro lado está José María Rouro Sandaverro, que es un artista de origen catalán, que de alguna manera fue, por así decirlo, uno de los gestores más importantes de lo que es la caricatura moderna, ¿sí? Pero ¿qué es? Bueno, para contarles algo de Rouro Sandaverro, pues él realizó sus estudios, realmente era químico, farmacéutico, estudió en París de artes específicamente, pero él dejó la química y la farmacia y más bien se dedicó a viajar por América Latina. Estuvo en Venezuela, en Panamá, en Colombia, y más o menos para 1910 llega a Guayaquil, y estuvo primero en Guayaquil y después se fue a Quito, y desde Quito empezó a ejercer un magisterio muy importante, que era justamente el de trabajar en lo que se llamó la caricatura moderna, y que, como ustedes ven, el trazo de este tipo de imágenes no tiene nada que ver con el anterior del siglo XIX. Esta es una caricatura que más o menos, creo que tengo aquí una cita. Bueno, aquí tenemos otra imagen de Enrique Terán, que ya les voy a hablar de la revista Caricatura. Pero es básicamente, ahí ellos apelan mucho a la idea digamos, a la concepción misma, a la potencia mismo de la línea, ¿sí? Por ejemplo, dice la línea, este es César Arroyo, cuando habla justamente del arte de la caricatura, dice: la línea se ha tomado siempre como medio para construir, para consumar el dibujo en el cuadro, pero la línea vive por sí misma, es un fin en sí. El humorismo agudo y fino, acerado y sangrante, como un estilete florentino, ha hecho hoy de la línea casi su sola y definitiva forma de expresión. Digamos, esto fue una de las mayores enseñanzas de Rouro Sandaverro. Él estuvo en la Escuela de Bellas Artes más o menos hacia 1915, después estuvo en Guayaquil en el año 26, se encargó del taller de dibujo y pintura en el Colegio Rocafuerte. Estuvo también con Enrico Pacciani, un artista de origen italiano en Guayaquil, que en 1930 fundó una sociedad que se llamaba Lerefrana, que fue un núcleo súper importante en Guayaquil. Y también entabló, digamos, toda una relación con aquellos artistas que de pronto ustedes tal vez han escuchado, porque digamos, en los años 30 y 40 la mayor parte de gente asume que la pintura ecuatoriana todo era guayasano. Y eso es realmente una falacia, porque había todo un movimiento totalmente rico que juntaba, por ejemplo, para mí uno de los mejores diseñadores
del Ecuador es Galo Galecio. ¿Ustedes lo conocían como diseñador? Galo Galecio se ha reconocido mucho desde la historia del arte como grabador, pero como diseñador además él hacía juguetes. Él nació en Vinces y uno de sus primeros oficios fue hacer juguetes, ¿sí? Y hacían también unas esculturas pequeñitas en cera, y también, digamos, Rouro Sondaberro fue uno de sus maestros. Está también el caricaturista Enrique Terán, que era escritor también, Guillermo Latorre, que es uno de los más grandes caricaturistas del Ecuador, estaba Efraín Díez, estaba, digamos, era como un círculo bastante amplio de, digamos, que estaba gente de la literatura, gente de las artes, y todos se juntaban en sociedades. Por ejemplo, en el primer salón de humoristas que se realizó en Guayaquil en 1925, ahí tenemos una caricatura hecha por Díez de Oxandaberro, ¿sí? Pero lo interesante de esto es que muchas de las publicaciones, por ejemplo, de literatura, ya tenían diseños de los mismos caricaturistas. O sea, ya tenemos ahí diseños donde incluso artistas como Leonardo Tejada, Galo Galecio, ya empezaban con los trazos, digamos, con relación a eso, digamos, trabajando eso, ¿no? Y bueno, la caricatura moderna que impulsó Roura, que vamos a volver acá, en este caso también continúan con el ejercicio crítico, como habíamos visto. En este caso dice el cura, cómo se siente la presencia de su ilustrísima. Es una portada de la revista Caricatura. La revista Caricatura estuvo en circulación desde el año 18 hasta el año 1924. Eso para una revista, creo que hasta ahora es un tiraje y digamos, una duración bastante grande. Tenía un nivel de aceptación súper amplio en la capital. Digamos, una de las últimas entrevistas que dio Latorre antes de morir, señalaba y decía que muchas veces ellos tenían problemas con los mismos políticos, porque eran a quienes ellos criticaban, o con la iglesia, pero que era tal la demanda de la revista que tenían que seguirla publicando. Se hizo una edición para el año 52 que recogía ciertas cosas de la original, pero nunca prosperó. Los años, digamos, fuertes de la revista Caricatura fueron entre el 18 hasta el año 24. Y bueno, esta caricatura, que ya es moderna, se caracteriza por varias cosas. Una es la inmediatez en el trazo. O sea, las figuras ya no son estas figuras pesadas, estas figuras, digamos, con el detalle que semejaban a los perros, a los monos, sino que era más bien apelaba a la inmediatez en el trazo. Por otro lado, estaba interesada, que es la segunda como característica de la caricatura moderna, es que apelaba a la captación de la individualidad del personaje. Entonces, los personajes tenían si era un buen caricaturista, era aquel que tomaba los rasgos de un personaje, que es lo que ahora los caricaturistas hacen. O sea, esos son legados que vienen desde principios del siglo XX, ¿no? Entonces era captar la subjetividad, la individualidad del personaje y tener una capacidad sintética para, a partir de la línea, y eso es como desde la dimensión formal de creación, generar movimiento y densidad en la obra. Entonces, esto no tiene nada absolutamente que ver con este tipo de caricaturas, ¿sí? Este tipo de caricaturas es como un trazo mucho más pesado, menos móvil, es como el ojo que no se detiene, digamos, son figuras más volumétricas. En el caso de caricaturas como estas, ya la síntesis es como, digamos, una de las dimensiones más importantes de la caricatura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí las representaciones, por ejemplo, ya las personificaciones van más allá de los personajes específicos, sino, por ejemplo, ahí está el tío Sam, y aquí, por ejemplo, es dentro de uno de los conflictos limítrofes de principios de siglo, se presenta, qué sé yo, al Ecuador como un niño chiquito, ¿sí?, que le pide, por favor, dice, vea señor, me quiere pegar, relacionando a la idea del Perú. Entonces, juegan con esta, por eso siempre la caricatura tiene como una dimensión lúdica. Cabe destacar que la revista Caricatura era una revista que contaba la vida en la ciudad de Quito, en la conventual ciudad de Quito, como ellos mismos lo decían, donde no pasaba nada, donde había una vida aburrida. Entonces lo que ellos querían era lograr que la gente de alguna manera tenga un nivel de diversión, que la gente no solamente esté en las iglesias,
o en las procesiones de santos, sino que realmente aparezcan otros motivos que muevan su cotidianidad. Y es interesante porque a partir de 1913, pues, en las exposiciones anuales de Bellas Artes, la caricatura entra como obra de arte, o sea, entra en esa categoría entre obra de arte y participan en varios escenarios, tanto en la batalla de Pichincha, que se hicieron la conmemoración del centenario, y además también aparece una primera galería de arte que se llamó la Galería Egas, donde también participan los caricaturistas. Entre los más importantes pues está Canel Andrade, está Efraín Díez, está Guillermo Latorre, que son aquellos que se vincularon a la revista Caricatura, que son como los más conocidos en el medio. Por ejemplo, ya ellos empiezan en esta idea de trabajar en colectivo, ¿no? De asociarse, de trabajar como desde la idea de una agencia colectiva. Entonces nosotros vamos entre nosotros a trabajar amparados bajo la idea de que lo que queremos es pensar en un arte moderno, darle al arte una categoría particular en la escena, tanto intelectual y artística. Por ejemplo, participan en 1920 en una exposición de arte moderno que se realiza y cada uno de estos artistas pues están como presentando sus obras. Y también en Guayaquil pues empiezan, y todo, digamos, como que Robrux Sandaverro fue la figura que estuvo como deambulando en la producción de todo este movimiento, ¿no? Bueno, les he traído algunas ideas, como les decía, en este caso es un caricaturista que se llama Quito, que está en el periódico El Cóndor de Ambato desde el año 19, y como les comentaba, pues ya aparecen estas representaciones del pueblo, ¿no? En actitudes favoritas, dice, ¿sí? Donde se siente la presión de, acá abajo dice especuladores, entonces ya empieza a representarse estas ideas del pueblo como tal, ¿sí? Esta es otra de una revista que se llama Caritas y Carotas, que es de Guayaquil, que es de un caricaturista famoso en Guayaquil. Especialmente en Guayaquil hay una proliferación muy interesante de revistas ilustradas, y él tiene muchísimas imágenes que hacen relación especialmente a los manejos económicos de la política. Si ustedes se asientan en el contexto de los años 20, de los llamados gobiernos plutocráticos, que hubo toda la crisis bancaria que llevó justamente a la Revolución Juliana en el año 25, pues obviamente estas caricaturas donde se representa al pueblo, ustedes lo ven al su extremo derecho, y que el pueblo le grita a los gobernantes de la época, le dice el pueblo, al capitán y compañía, dice: tengan cuidado con los bancos, los hay de arena, de piedra y de papel. Bueno, ya se está hundiendo ese banco, ¿no? Y es justamente una crítica a los bancos y a las crisis bancarias de la época. O sea que ahora podemos pensar también en caricaturas al caso de Chipre, también, que estamos en la contemporaneidad viviendo también eso. Yo diría que también los caricaturistas están como tocando siempre los hilos de crítica también del mismo capitalismo como tal. Aquí tenemos otra de las revistas como bastante importantes de la época, que es la revista Cocoricó, que aparece para el año 32, pero bueno, para que tengan una idea más o menos de cuántas revistas estamos hablando, en esta época pues tenemos la revista Andina del 14, Guayaquil Gráfico 16, El Demócrata, La Ilustración, Caricatura, Calenturas, Pomona, Fileria, Bagatelas, Caritas y Carotas, Evolución. Es una serie de revistas que manejaban ya diseño. Ustedes, si es que algún día quieren ir a hacer una investigación de este tipo de artistas caricaturistas, sería importante que visiten estas revistas. Está Nariz del Diablo, Semana Gráfica, Zumbambico, bueno, era una serie de revistas. Pero digamos, las más importantes en esta época fueron dos, o sea, una es Caricatura y la otra es Cocoricó, del año 32, que es una revista que se publicó en Guayaquil. Y esta revista es más bien una revista que la trabajó directamente Virgilio Jaime Salinas, que es el creador de Juan Pueblo, como ustedes lo ven ahí, y Galo Galesio.
ambos eran como muy vinculados al pensamiento de izquierda, y esta es una revista que de alguna manera tiene una personalidad bastante particular, porque además es una revista que empieza a mirar todas las fracturas del proyecto liberal, todo aquello que Caricatura ya había como empezado a anunciar. O sea, la Iglesia sigue teniendo preponderancia en las decisiones tanto de la política como de la moral del pueblo. O sea, Caricatura ya empezaba a pensar de eso, pero la revista Cocoricó también, y lo hizo de una manera mucho más polémica. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una representación bueno, ahí dice 5 de junio de 1895, fecha de la Revolución Liberal, y vemos toditos los curas cómo están cavando abajo y más o menos van a tumbar toda la bandera donde Juan Pueblo está tranquilamente reposando, ¿no? Es una portada de Cocoricó, y el que está ahí en el fondo pues ya es Velasco Ibarra en una de sus primeras incursiones políticas. Pero es interesante cómo ya se va representando esos quiebres del proyecto político liberal. O sea, ya ni siquiera son quiebres, sino ya es el lugar donde ese proyecto político liberal está prácticamente muerto y, digamos, ya no estaba funcionando como tal. Entonces, por ejemplo, en el contexto pues, justamente de la sonada juliana, pues había toda una reacción nacional frente a la bancocracia de la época. El Estado más bien estaba totalmente determinado los intereses económicos y de la política de los banqueros. Entonces la mayor parte de caricaturistas, como les enseñé en el caso de Tebaldo Constante, estaban justamente criticando ese manejo económico del país. Bueno, para el año 26 pues asume Isidro Ayora. Hay toda una serie de reformas que tenían que ver más bien cómo reformar el Estado para la época. En el año 26 también aparece el Partido Socialista, que es determinante en la protección tanto de los caricaturistas de la época como lo que posteriormente se conocerá como realismo social e indigenismo. Entonces, por ejemplo, Enrique Terán, que era ex miembro de la revista Caricatura para el año 28, él hablaba justamente de la dictadura del proletariado, ¿sí? Que presentó como una conferencia dentro del Partido Socialista y publicó en el año 28. O sea, Enrique Terán ya se vinculó directamente al partido, el caricaturista que ya hemos visto antes. Dice, les voy a leer un extracto de lo que él decía en la época sobre la dictadura del proletariado. Dice, ¿conoce el Ecuador mismo lo que es la democracia? ¿Ha vivido nuestro pueblo su propia democracia? ¿Ha ejercitado su soberanía amparado por alguna democracia? Encontramos la democracia convertida en privilegio del fanatismo sectario, llenando la función legislativa con frailes y seminaristas, concediendo los derechos civiles a base de certificado de confesión y llenando las filas burócratas previo examen de conciencia y acto de fe. Esto lo dice en el año 28. La Constitución liberal, bueno, la primera fue en el año de 1897 y la Constitución liberal que decreta ya la separación de Iglesia y Estado ya fue para 1906. Pero el año 28, casi 22 años después, el Ecuador seguía teniendo una injerencia directa de la Iglesia en la política y en las decisiones que se toman. Yo no sé hasta qué punto todavía podemos decir que existe esa influencia. Pero bueno, más allá de eso, digamos, estos posicionamientos políticos de los editores de la revista, obviamente ya inauguran, digamos, una nueva época con relación, digamos, hay un compromiso político vinculado al ejercicio editorial, en este caso de Virgilio Salinas, Jaime Salinas y de Galo Galecio, que ya eran, digamos, vinculados a la crítica misma de las instituciones como tal. La década de los 30 en Ecuador fue una década totalmente dramática. Obviamente habíamos pasado la depresión del 29, pero la depresión económica pues aumentó las contradicciones sociales, una crisis que más o menos estamos hablando que en la década de los 30 estuvieron en el mando, en el poder, casi 17 gobernantes
y en solo un año, en el año 32, desfilaron por el Palacio Presidencial 5 mandatarios. Además, el Ecuador sufrió la conocida Guerra de los 4 días. Entonces, imaginémonos más o menos yo me recuerdo un poco la crisis que vivimos en los 90, ¿no? Con tantos gobernantes caídos. Estamos hablando de 30, digamos, de 17 gobernantes durante la década. O sea, estamos hablando prácticamente de que había un cambio total del universo político, todo el tiempo de los actores políticos, mejor dicho, ¿no? Y además también, entre 1931 y el 32, todas las exportaciones habían bajado, por ejemplo, de 15 millones a 7 millones de dólares, y ni siquiera alcanzaron a 5 millones en el año 32. O sea, esto significa una total crisis y paralización de la situación. Entonces, justamente en este contexto aparece la revista Cocoricó, que es este semanario humorístico, como les decía, y que justamente trata digamos, desde este espíritu que ellos mismos dicen machetero, ¿sí? Buscar como la construcción de una nueva nación, ¿sí? Hay también como este sentido un poquito de construir a partir del humor la utopía también. Entonces ellos, por ejemplo, en Cocoricó, para el año 32 decían: poco más de 7 lustros de constante lucha contra todos los prejuicios y los malos hábitos, contra la resistencia tradicionalista y en medio de una constante confusión de valores, merced a la cual, y este ha sido otro de los más tenaces frentes de combate, el liberalismo como doctrina pura jamás pudo totalizar su acción en el gobierno nacional. O sea, ahí un poco lo que están explorando los caricaturistas es hasta qué punto la revolución liberal pues trajo realmente los cambios y cómo eso fue un proceso complejo y conflictivo en los estratos sociales. Y aquí hay una de las particulares caricaturas que me parece que da cuenta de lo que les decía un poco al principio, o sea, cómo se retrata al otro, cómo se concibe de alguna forma desde esta mirada de los caricaturistas el accionar de distintos actores, en este caso como las mujeres, que son representadas como unas brujas por arriba volando, y por otro lado dicen el alto comando de la rebelión conservadora para el año 19 en la portada de caricatura. Y por el otro lado también toda la crítica a cómo se arma el ejército conservador, ¿sí? Pues como ustedes ven, ambas caricaturas pues están retratando un poco estas dinámicas de lo que se consideraba como muy paternalistas y donde la iglesia tenía esta injerencia directa en grupos particulares. Digamos, esta es una mirada también que puede ser en cierta manera limitada. Recordemos que para la época 20, 30, bueno, ya digamos que la mujer había ganado muchos espacios, ya el liberalismo había abierto la posibilidad laboral, la educación laica, digamos, había mucha presencia de las profesoras normalistas, había ingresado el sufragio femenino también, pero igual se siguen como representando también este tipo de, digamos, de situaciones con relación a la representación en el caso de las mujeres, de los indígenas, de cómo de alguna manera también se construía, o desde dónde se concebía lo conservador, lo tradicional. Entonces estos actores se determinaban como los que participaban en esa construcción. Sin embargo, eso yo creo que visibiliza una parte del problema, pero como les decía, la ascensión, digamos, de la importancia o del papel de las normalistas en el caso de las mujeres para la época, digamos, podría mediar este tipo de visiones en cierto sentido. Esta es otra revista que aparece para el año 32, que a mí me gusta mucho esta caricatura, y se hace una crítica que va desde la posibilidad del sufragio, de cómo las mujeres, con el cura que les dice el voto y hablan de la libertad de conciencia, se concebía casi desde una manera, digamos, de que las mujeres iban a votar por esta influencia directa del religioso, ¿no? Y por otro lado, pues dicen, la mujer de hoy no es la mujer de ayer, dice la libertad de conciencia, de asociación, las costumbres modernas, el amor a la higiene, conquistados con energía y constancia, les dan perfecto derecho para votar libremente, de las privadas. Pero hay toda una crítica, incluso hubo una
respuestas de parte de feministas de la época, donde había, claro, el voto de la mujer no es que era una cosa muy permitida, ¿no? Entonces también este tipo de caricaturas dan cuenta de esta mirada desde el hombre mismo, desde, digamos, más bien una mirada de género construida también sobre la mujer, y que muchas feministas lo dijeron, o sea, nosotros tenemos derecho a votar, y se pronunciaron alrededor de eso, y digamos, esta caricatura también podemos mirar cómo se construye esa idea de que las mujeres eran influenciables, digamos. Hay como también una construcción que solamente de esta imagen creo que se podría hacer una tesis. O sea, parece que es como muy importante como presentarlas. Y bueno, yo creo que para poder tener un pequeño momento de charlar, las últimas caricaturas, si quieren, por ahí tengo también caricaturas un poquito más de corte artístico, también de diseño, pero por cuestiones de tiempo no les puedo pasar. Esta es una de Guillermo Latorre, que es del año 27, que es del pintor Camilo Egas, y la otra es de un artista guayaquileño que se llama Rafael Rivas, una representación de Enrique Gil Gilbert del año 39. Él tiene unas caricaturas como muy que trabajan dentro de los aspectos formales, son muy modernas y además son espectaculares. Tengo más material, pero bueno, mejor yo voy a dejar el espacio para si tienen preguntas, si no podemos hacer una sesión. ¿Sí? Gracias.